Vamos a comenzar por el inicio, Marcos capítulo 7, versículo 14, contexto, versión Valera solamente, por favor, hermano. Versículo 14 en adelante. Capítulo 7, versículo 14. Ok, gracias, hermano. Lo que contamina al hombre. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que entendamos. ¿Me entiende? Porque Él lo que va a querer es que la gente entienda lo que va a decir. Ahora, hermanos, mire, cuando Él utiliza este término, entiéndanme, Él, respetando el contexto, Él está pidiendo esto porque lo que va a hablar es la revelación de lo que es la vida que Dios desea de nosotros, lo que es relevante, importante y práctico para nosotros. Eso es lo que Él está pidiendo. Entiéndanme, dicen, vengan todos, pero entiéndanme lo que les voy a decir, porque lo que va a decir es algo que la cultura judía no está acostumbrada a escuchar, porque ellos vienen de un contexto de reglas, de leyes, y que los alimentos, y que esto no se come, esto sí se come, y que incluso ellos habían impuesto lavarse la mano un montón de veces porque si no eran impuras y no podían comer. Todas esas cosas estaban practicando. Esa era la cultura en la cual el Señor Jesús está llevando a cabo su ministerio. Por eso es que Él requiere de sumamente la importancia adecuada para lo que va a decir, porque lo que va a decir, como vuelvo y le repito, no está en el contexto de práctica de los judíos. Ellos no consideran esto lo que él va a enseñar. Ellos consideran una regla absoluta a lo que fue escrito en el Antiguo Testamento dado a Moisés. Entonces le dice, vengan, entiéndanme. El versículo 15 va a comenzar a decir qué es lo que quiere que entiendan ellos. Y dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que le contamina al hombre. Entonces él comienza a explicarles y a decir, entiéndanme esto, nada hay fuera del hombre que entre en él. Sí, miren, mejor lo vamos a poner en la versión NTV, que es más entendible esta parte. Vamos a ver, ¿eh? Solo la versión NTV, si es posible. Bueno, ok, vamos a leerlo ahí. Ok. La versión NTV se llama Nueva Traducción Viviente, es la segunda. Dice, luego el Señor Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender, les dice. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina, ¿ok? Entonces tenemos que entender eso. Escúcheme, ¿ve? Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Y pues todos nosotros, el contexto es, hermanos,
que le vienen a discutir al Señor por qué sus discípulos no se lavan las manos. Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque deseo que usted también me escuche y me entienda. El contexto es que ellos le estaban discutiendo al Señor porque sus discípulos no se habían lavado la cantidad de veces las manos como se lavaban, como tenían por costumbre lavarse los judíos en ese entonces. Y les decía al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos así como nosotros y como nos dijeron nuestros ancianos? Le dice. Pues lógicamente, hoy en día nosotros sabemos por la ciencia de que si alguien come algo con las manos sucias o no bien lavadas, pues puede pegarse alguna infección o algún bacterio terrible, dependiendo qué es lo que toca, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que toca, puede pegarse un bacterio terrible. Ahora, si el problema de los adventistas es comer un animal impuro que produce ellos, pero más que todo van sobre los aspectos del cerdo y los aspectos de los moluscos, más que todo del cangrejo y de los camarones, ¿no? Porque pues se habla bastante, no tan bien de este tipo de alimentos. Pero ellos también consideran que animales impuros son como el conejo o como el cuy, cosa que ahí pues la ciencia ha demostrado, le han hecho un estudio aprofundido sobre lo que es la carne de cuy y han demostrado que es la mejor carne que existe, la más saludable y que tiene muchas propiedades benéficas para los seres humanos, que incluso dicen puede contraatacar la diabetes y tantas otras cosas. ¿Me entiende? Entonces, pero ellos lo consideran inmundo. Ahora, yendo sobre el contexto de lo que estamos viendo, si una persona no se lava bien las manos, se puede pegar una infección terrible, un virus terrible, algo que puede dañar gravemente, incluso llevarlo a la muerte a la persona. Y entonces el Señor está pidiendo que le entiendan a él porque les va a llevar a conocer lo que es relevante para Dios, lo que es importante para Dios. Y no es tanto esto el aspecto lo que entra al cuerpo, porque acá dice en el versículo 15, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Entonces de ahí ya en un contexto aplicativo podemos llegar a entender lo que él está haciendo relevante. No es el problema lo que usted come, porque eso no es el problema, porque pues a lo mucho lo va a matar si se come una comida, ¿verdad? Escaduta y que usted no sabe que está terrible, se come, pues lo puede llevar hasta el cementerio. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Esto no es el problema, lo que comes. No es, eso no causa problemas en el ámbito espiritual, en el ámbito relacional con otras personas. No causa problema. ¿Me entiende? Porque hay algunos que dicen, no, sí causa problema, hermano, porque mi esposa desde que es gordita, no sé, tengo problemas. No, tú tienes problemas en el corazón porque no la acepta tu esposa porque ha subido de kilos. No es el problema sus kilos. El problema es que en tu corazón hay algo que está causando rechazo a tu esposa. Ese es el problema. No es el problema que ha subido de kilo. Con esto tampoco estamos diciendo, pues, a que la esposa le dé duro y que se vuelva, o el esposo, ¿verdad? O el esposo que ya me han mandado a hacer dieta. No, ya me mandaron a hacer dieta.
El problema no, el problema de muchas relaciones se crean en base de esta cuestión. Yo conozco relaciones que tienen problemas porque ha subido un poco de kilo, ya no es la misma, no es el mismo. Entonces ellos dicen que esto me da permiso entonces a ver a otro hombre o a ver a otra mujer. Y le dice, ¿cuál es el problema? Ah, porque subió de kilo. No, el problema no es que subió de kilo. El problema es que tienes el problema en el corazón. El problema está en el corazón. ¿Me entiendes? Entonces, lo que contamina al hombre, le pido que ponga mucha atención, por favor, porque cuando usted hable con un adventista, tiene que argumentarle específicamente por todas las áreas para no dejarle lugar de escampo a ellos. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar, hermano. Entonces, lo que está diciendo el Señor, el problema no es lo que entra, lo que va a contaminar. Y lógicamente, todos nosotros sabemos, pues, que las manos sucias sí portan bacterias. Y eso sí, en el sentido alimentario nos pueden dañar, ¿verdad? O en el sentido de salud nos pueden dañar. Pero Él no le está dando relevancia a esto, porque es lo que va a ser relevante, que es verdaderamente lo que sí causa problemas terribles. Y Él dice, lo que sí causa problemas terribles, lo que contamina, ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón, dice, ¿vio? Seguimos. Dice, luego el Señor Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear? Sigamos. Ustedes, mire lo que le dice el Señor, ustedes tampoco entienden, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? Y otra vez sigue aclarándole a sus discípulos, porque ellos tampoco entienden, porque ellos, hermanos, tienen la tradición, tienen la ley, tienen las reglas dietéticas de los alimentos prohibidos, tienen todo eso y ellos no pueden concebir que uno de ellos pueda llegar a decir lo que contamina no es lo que entra, porque ellos, para ellos, pues hay animales impuros que sí puede contaminarlo y el Señor le dice, no, no es lo que entra lo que contamina. ¿No? Y le dice, le dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede que contaminarlos. Versículo 19 dice, la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, que es por donde nosotros defecamos. Entonces el Señor está diciendo, el problema de esta cuestión de alimentaria, de qué es lo que contamina, qué es lo que... No pongan su atención en eso, les dice el Señor, porque desgraciadamente esto es lo que hacen las sectas, hermano. Ponen su atención en eso y le dan relevancia a eso, como aspecto espiritual, como haciéndose creer que son más obedientes a Dios porque hacen este tipo de cosas, pero sin embargo están llenos de porquería sus corazones. Este es el problema de las sectas, que le dan enfoque a cosas que no son relevantes, pero a cosas que son relevantes son como más pasivos. Sí enseñan eso, pero para ellos es más, para los adventistas es más importante el sábado, ¿verdad? Y yo les decía a uno de ellos, que es uno de los expositores más reconocidos en el ámbito de la lengua español, le preguntaron qué opinaba sobre los homosexuales. Él dijo, los homosexuales, hay que tenerles misericordia,
solo Dios conoce el destino de ellos, son criaturas de Dios. Ah, pero cuando le preguntaron, ¿y el que no practica el sábado? Ah, ese es un pecado mortal. Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Lo que la Biblia condena el homosexualismo, él lo suaviza. Lo que la Biblia no condena sobre el día sábado, él lo hace mortal. Y esto es lo que hacen las sectas. Le dan relevancia a cierto tipo de prácticas externas que les hace ver como más espirituales, pero su manera de vivir es desastroso. Y entonces dice el Señor, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Sigamos. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de dentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. Esas son las que, perdón, esas son las que los contaminan. Y ahí él especifica literalmente lo relevante que es el área espiritual y en lo que está enfocado Dios sobre nuestras vidas. Y él está diciendo lo que sí perjudica literalmente es el estado de tu corazón, porque de ahí es tu comportamiento. ¿Cómo está tu corazón? Es tu comportamiento, porque de ahí sale el engaño, la calumnia, la murmuración, el orgullo, la perversidad, la deshonestidad, las vilezas, dice, ¿verdad? Las vilezas salen de tu corazón. Eso es terrible, dice. Pero del verso 19, si podemos ponerlo, pero del verso 19 en cuanto a la alimentación, dice, ¿verdad? Ok, la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Ahí nomás. ¿Y esto quién lo dice? Y esto lo dice Juan Marcos. Y Juan Marcos, hermanos, pues se cree que es, perdón, Marcos se cree que es una de los evangelios más antiguos que se escribió. Y el que está poniendo ahí es el Evangelio de Marco, y Marco está poniendo, diciendo que Cristo lo hizo o dijo eso haciendo limpio todos los alimentos. O sea, él llegó a entender que el cerdo y las otras cosas que eran impuras en el Antiguo Testamento no tienen ninguna relevancia espiritual si lo comes o no lo comes. Eso es lo que está diciendo Marco. Marco, cuando él pone su interpretación de lo que dijo Cristo, Marco está diciendo, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. ¿No? Ahora vamos a ver las otras traducciones, solamente el versículo 19. Esta es traducción TLA. Ok, versículo 19. Versículo 19. Ok, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina.
esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Perdón, creo que ese es Reina Valera, ¿verdad? El primero, Reina Valera. Ok, ahora vamos, nosotros ya vimos la NTV, ahora vamos a ver la TLA. Por favor, ¿cuál es me puedes mencionar cuál es la TLA? Ok, la TLA dice, lo que se come no va a la mente, sino al estómago. Y después el cuerpo lo expulsa. Mire lo que dice, ¿eh? Lo que se come no va a la mente. O sea, si usted se come un chancho, le puede ir al cerebro si se come una triquina, ¿verdad? Pero no a la mente. La triquina no tiene poder para entrar a su mente. Al cerebro sí, porque pues la triquina mayormente puede atacar el cerebro, dicen, si se come una triquina, o sea, si se come un cerdo verdaderamente infectado con la triquina, le puede atacar, hay probabilidades de que le ataquen, o sea, de 1000 podría ser uno y eso es escasamente. Casi no sucede, pero sucede, dicen los doctores. Lo que come, por más triquinoso que sea un cerdo, no le entra a la mente. Al cerebro le puede entrar, que es un músculo humano, pero la mente sale un área espiritual, que nosotros lo llamamos alma. Ahí no puede entrar. ¿Okay? Por eso es que dice el Señor, lo que come no va a la mente, sino al estómago. Y después el cuerpo, ¿qué hace? Lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. ¿Entendemos cuál es la interpretación de las palabras de Jesús por el evangelista Marcos? El evangelista Marcos entendió bien claro cuál es lo relevante, hermanos. Y lo relevante es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que tenemos en la mente, porque eso sí causa desgracia. Y el evangelista dijo todo eso el Señor, haciéndonos entender que no había alimento que impuro. No había ningún alimento impuro, dice. ¿Vio? Ninguno. Y si es ninguno, es ninguno. Aunque si los adventistas, no, allí el argumento contextual es sobre las manos, no. Pero el evangelista entendió realmente lo que estaba diciendo Cristo. Y él utiliza los términos específicos refiriéndose a la gran obsesión que tenían ellos de guardar las leyes, el sábado, los alimentos. Y usted vio que cuando se le argumentaban los religiosos, le argumentaban sobre el sábado, el Señor lo refutaba. Ahora también les está argumentando de la alimentación y también lo refutaba. Pero no así cuando se trata de las perversidades, del orgullo, del chisme, de la calumnia, de la mentira, del odio, del rencor, no así. O sea, a eso sí comienza a seguirle dándole duro. Pero cuando se trata de otro tipo de cosas, hermanos, que no tienen sentido en el área espiritual para nada, el Señor aclara muy bien lo que sí es relevante y lo que es importante. Ahora, la otra traducción, Dios habla hoy, verso 19, Dios habla hoy. Espérate, hermano. Palabra de Dios para todos. La tercera columna. Dios habla hoy, ¿no la tienes? Dios habla hoy. ¿Lo tiene? Sí, hermanito. Ahora la tercera columna de Dios habla hoy. Ok, la tercera columna. Entonces dice,
porque no entra en el corazón sino en el vientre para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. ¿Qué dijo con eso? Que todos los alimentos son limpios. ¿Ok? Entonces, todas las traducciones que usted puede buscar, todas las traducciones dice, y dijo el Señor esto porque limpió todos los alimentos. Y nos da a entender, dice Marcos, ¿no? Entendió que el Señor Jesús estaba diciendo que el problema no son los alimentos porque Él las limpió. La palabra limpiar ahí significa que le otorga el permiso que pueden ser consumidos, porque el problema no es el alimento. Lo que daña la mente o el corazón es el corazón dañado lo que causa ¿qué? Lo que causa daño. Si uno tiene un corazón pervertido, va a causar ¿qué cosa? Daño, va a contaminar. Si tiene un corazón adúltero, ¿qué va a hacer? Va a contaminar. Si tiene un corazón resentido, ¿qué va a hacer? Va a contaminar. Si tiene un corazón materialista, ¿qué va a hacer? Va a contaminar. Si tiene un corazón inestable, ¿qué va a hacer? Va a contaminar. Tiene un corazón chismoso, ¿qué va a hacer? Va a contaminar. Pero si usted se come un chancho de 10 kilos, hermano, con un solo pan, eso no le contamina a nadie. Usted se puede causar malestares estomacales, de salud y todo, pero eso no contamina. Y eso es lo que está diciendo Juan Marcos. Por eso es, Marcos. Por eso es que nosotros tenemos que llegar a entender qué es lo que enseñó el Señor Jesús mientras estaba en esta tierra y el propósito de su ministerio. ¿Cuál es lo relevante? ¿Ok? Ahora miren, esta aplicación, dándonos a entender este principio que Marcos llegó a entender muy bien lo que dijo el Señor Jesús, esto también se lo especificó a Pedro, Hechos capítulo 10, versión Valera solamente. Ok. Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, porque no entendía. No entendía. ¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Los adventistas dicen, no hay nada más, hermano. Los adventistas dicen, el contexto habla de que pues Dios le estaba revelando eso para que no tuviera más desprecio sobre los gentiles, porque Cornelio había mandado a sus soldados, a sus hombres para que vayan a llamar a Pedro. Y como los judíos no podían entrar en la casa de los gentiles porque los consideraban inmundos, entonces los adventistas, el contexto habla eso, ¿me entiende? El contexto habla eso. Tenemos que llegar a entender que la figura que Jesucristo le manifiesta a Pedro es lo mismo que Marcos dijo, que diciendo eso aclaró que hizo limpio todos los alimentos, o sea, permitidos para comer. Aquí en este hecho estamos viendo que la misma voz de Jesús le dice a Pedro, esos animales inmundos, impuros, levántate y mátalos esos para que te comas. Entonces, si Marcos entendió que lo que el Señor estaba hablando, lo que es relevante es la vida espiritual, no es lo que comemos lo que nos contamina, sino lo que sale de nosotros lo que contamina. Entonces a Pedro se le reveló y le dijo el Señor que estos alimentos ya no son considerados inmunos. La aplicación contextual habla que él estaba llamado a entrar a casa de los gentiles. Esa es la aplicación contextual. Pero la aplicación en cuanto a su aspecto de que si se tiene que comer o no se tiene que comer ciertos animales porque puede causar desgracias espirituales, no tiene nada que ver. Por eso la aplicación en su aspecto espiritual se relata o se apoya sobre lo que hemos leído en Marcos. Marcos 7:19 nos dice que pues el Señor cuando dijo eso es que había dicho que había limpiado o no había ningún animal impuro. Y esto se lo hace ver también a Pedro para hacerle entender, hermano, que lo relevante no es lo que uno come. Eso no es lo relevante, sino lo que uno tiene en el corazón. Pues habiendo dicho eso el Señor, pues él había limpiado todos los alimentos, que no había problema en el aspecto espiritual si nosotros comíamos eso. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, había una ley que no podían eso, comer eso. Pero en el Nuevo Testamento no. Eso no es el problema en el Nuevo Testamento. Porque miren, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y la palabra redimiese para que nos quitara de ese sometimiento a lo que era la ley, la legislación de la ley. Y entre estas leyes están las leyes alimenticias, o conocidas como las leyes dietéticas. Nos ha redimido de eso. A eso se refiere cuando Marcos dice, ¿no? Habiendo dicho eso, pues él dijo que ningún alimento era ya impuro. ¿Por qué ningún alimento ya era impuro? Porque pues Cristo cuando vino a la tierra nació de mujer y nació bajo la ley para que nos redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, habiendo sido redimidos, rescatados de ese aspecto a la que estaban los judíos obligados a llevar, hermano, estaban obligados a llevar esa ley. Entonces, cuando vino Cristo, el cumplimiento de la ley es Cristo. Entonces, cuando vino Cristo, nos arrancó de esa atadura de la ley.
Y entre esas leyes estaban las leyes alimenticias. Los arrancó de ahí. Por eso es que el Señor se le manifiesta, cuando Pedro tuvo hambre, se le manifiesta de una manera muy importante, haciéndole ver que los animales impuros del Antiguo Testamento, él ya se lo dice, ya no hay impureza. Porque el problema ahora ya no consiste en ciertas reglas, en ciertas leyes, sino ahora el problema les he venido a manifestar lo que sí es relevante. Y lo que sí es relevante es la vida espiritual. Por eso es que nos ha redimido de la ley, para que vivamos una vida espiritual, pero ya no como esclavos bajo un régimen de la ley, sino como hijos de Dios. Y pues hemos visto que el que es hijo de Dios no practica el pecado, dicen las escrituras, ¿verdad? Pero el pecado no es que yo no coma, no es que si es un pecado que yo coma el cerdo, no. Porque Marcos nos dijo que Él los hizo limpios todos los alimentos. Porque Él, Cristo, nos ha redimido de esas leyes, o a los judíos, les ha redimido de esas leyes. Y a todo aquel que quiere llevar un régimen de este tipo de sistemas, de vivir bajo la ley, por el aspecto de que lo dice en el Antiguo Testamento, que no tengo que comer ciertos animales, entonces Pablo va a decir, pues has caído de la gracia. Porque nadie que quiere cumplir las leyes puede seguir manteniéndose en la gracia. Porque estas cosas, hermanos, de comer o no comer este tipo de alimentos no hacen ningún beneficio, ni aumentan ni disminuyen nuestra vida espiritual para nada. Y lo que es relevante, Cristo lo dijo, lo que es relevante es la condición de tu corazón. Esto lo entendió el apóstol Pablo. Y ahora sí vamos a entrar a ser más específicos sobre este gran problema. Romanos capítulo 14, solo en la Reina Valera, por favor, hermano. Romanos capítulo 14, del versículo 1 al versículo 23, vamos a ver. Romanos capítulo 14, del versículo 1 al versículo 23. Tomemos atención, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como come legumbres. El que come, mire cómo inicia esto, tome mucha atención, porque uno cree que se ha de comer de todo. O sea, hay quienes creen que se ha de comer de todo. Ya con esto no está. Hay quienes creen que se puede comer de todo. Otro que es débil en la fe, dice Pablo, pues come solo legumbres, ¿no? O sea, no come nada de carne, solo legumbres. Entonces vamos a ver cuál es la aplicación de Pablo sobre este aspecto. Tomemos mucha atención. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, porque Dios le ha recibido. Entonces Pablo ya está diciendo, no hay un problema que el que come de todo o el que no come de todo. No se peleen por eso, dice Pablo. O sea, la palabra menospreciar dice, no lo juzgue o no se peleen por esa tontería, porque más adelante lo va a decir. Es tontería pelear por eso. ¿Me entiende? Entonces Pablo dice, hay quienes creen que pues se puede comer de todo y hay quienes no, hay quienes tienen, dice, son débiles en la fe, ¿verdad? O son personas que están comenzando la vida cristiana o que no tienen esa convicción de que se puede comer de todo. Hay quienes todavía pueden llegar a la conclusión de decir, no, ciertos animales yo no puedo comer. Pero Pablo dice, está bien, eso puedes tenerlo, pero no juzgues al que come de todo, ¿verdad? No juzgues al que come de todo, porque Dios lo ha recibido, o sea, lo ha aceptado, así lo quiere. Así comienza su obra el Señor en esa persona. No importa, no importa si come de todo. Y ojo con eso, porque Pablo está diciendo, pero el que tiene problemas en cuanto a la alimentación es porque es débil en la fe. ¿Me entiende? Ah, hermano, entonces yo soy maduro porque me como de todo. No, tampoco. Claro que hay una aplicación
muy profunda sobre este aspecto, pero lo que estamos tratando es sobre si entendieron los apóstoles lo que los quiso decir el Señor Jesús. Al menos Marcos lo entendió. A Pedro también se le reveló. A Pablo vamos a ver si él comprendió. Entonces, el versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Tome atención ahí. Y esto es lo mismo, el mismo problema lo que hemos estado analizando en el día sábado, porque este es el problema del sábado de la alimentación. Este es el problema. Este es el problema. Y Pablo está diciendo, ¿no? Algunos hacen diferencia entre día y día y otros no. Y Pablo dice, pues el que está convencido en lo que hace en su mente, tranquilo. Y Pablo aquí sí tome atención, hermano, Pablo está hablando por revelación de Cristo y Cristo lo que nos da a entender es que aquí ya de día a día se trata motivo de conciencia. Pero cuando se trata de pecado, no da motivo de conciencia, sino es mandamiento explícito. O sea, si usted quiere guardar el día, ya eso depende de ti, dice el Señor. Eso depende de ti. ¿Quieres guardar el día? Ya, eso depende de ti. Aquí sí te da una posibilidad de que usted puede escoger. Pero en cuanto se trata de fornicación, adulterio, mentira, engaño, odio, codicia, chisme, mentira, difamación y todo eso, ahí sí tienes problemas graves. Porque eso sí contamina. Pero si se trata de día o día, ya es una cuestión que tú eliges. Elige si quieres guardar el sábado, pero no estés dando fastidio al que no lo guarda. Peor, condenándolo. Si el adventista quiere guardar el sábado, que lo guarde para él, pues. Pero a mí la Biblia me da la opción de decir, no lo quiero guardar. Pero los que guardan el sábado, los que no comen ciertos animales, son porque son débiles en la fe. O sea, no han comprendido la extensión de lo que aplica, lo que Pablo dice en lo que estudiamos en delante, Gálatas 4 a 5, donde nos dice, ¿no? Él nos redimió ¿de qué? De las reglas de la ley. Para que fuéramos adoptados, ¿qué? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios no practicamos el pecado. Eso es claro. Pero ya, si usted quiere guardar, no quiere guardar el día sábado, es motivo de conciencia. Si usted quiere comer, eso mismo lo va a aplicar en el sentido alimenticio. Va a decir Pablo, pues, si usted quiere comer de todo bien, y si no quiere comer de todo bien, basta que usted esté convencido en lo que hace. Motivo de conciencia. Te da a elegir. Pero cuando se trata de pecado, ahí no le da a elegir. Porque hay quienes no tienen ni conciencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira la persona que está a tu lado y le tienes conciencia. Sí. No tienen conciencia. Hay quienes no tienen conciencia, hermano. Tienen una lengua y una inmoralidad terrible. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que, ¿vio? Dice, aquí es donde viene, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. O sea, estás en la libertad de comer todo lo que se te da la gana, o de no comer, o tener cierto tipo de régimen alimenticio. Pero Pablo dice, pero tú tienes que estar consciente que todo lo que haces, tienes que llegar a entender, dice Pablo, que no es algo que pues
Dios va a despreciarte si comes de todo o no comes de todo. Dios no te va a despreciar porque ya te aceptó. No en base a lo que usted come, no en base a lo que usted guarda el sábado o no guarda el sábado. Es del Señor. Y Pablo dice, y viva para el Señor. Coma o no coma de todo, vive para el Señor. Y dale gracias. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Ahora la pregunta es, porque Pablo va a llegar a esto, tome mucha atención, lo que le voy a decir. Pablo va a llegar a esta aplicativa. El problema es que de estar en el Señor es porque guardamos el sábado y porque no comemos ciertos animales. Pablo va a decir, no, no se trata ni de comida, no se trata ni de bebida, no se trata del día sábado, no se trata de nada de eso. Y Pablo dice, pero los que estamos en Cristo, si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos en el Señor. Sea que vivamos, sea que moremos, somos del Señor. Y es eso lo que tendrían que entender los adventistas. Se los aseguro, hermano, y yo sé por qué lo digo. O como las otras sectas también, estos judaizantes, estos peores todavía tendrían que entender literalmente lo que dice este verso 8. Ahora, versículo 9. Por- Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Vio? El problema no es que ellos no pueden guardar el sábado, el problema no es que ellos no pueden dejar de comer esos animales. O sea, ellos pueden estar en toda su libertad, pero es decisión de ellos. Pero que me vengan a imponer como una posición doctrinal cristiana, mandamiento de Cristo, eso es inaceptable. Totalmente inaceptable. Y Pablo decir, déjate de estar juzgándolo, déjate de estar criticándolo. Yo no ando diciendo, tú eres un carnal, hijo del diablo, porque no comes el chancho, porque en Cristo todos podemos comer el chancho. Así que te vas ya al infierno si no comes el chancho. Yo no ando diciéndoles eso. Pero ellos sí andan diciendo, si comes el cerdo, que estás violando mandamientos de Dios, que te vas al infierno. ¿Cómo? Si la Biblia dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí le vamos a dar cuenta. El que ha comido de todo le va a dar de cuenta. Y el que no ha comido el cerdo le va a dar cuenta, porque estos son bien vivazos, hermano. Las cosas externas sí lo han. No, 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 yo no como eso, por caridad. Pero tienen un corazón podrido. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El día del juicio, ahí se van a enterar que haber practicado el no comer el cerdo, no comer la langosta, el no comer esto, el no comer el conejo, el no comer esto, ahí se van a enterar que su corazón podrido los va a condenar al infierno por más que no hayan comido eso. ¿No? Porque ellos andan condenando, hermano. Literalmente, tú comes el cerdo, que acá el cerdo del diablo se le entraron los demonios de Garaneno, que es terrible. Versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Qué? Confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Vio?
Pero es un problema de que yo coma el cerdo, no come el cerdo, la langosta, no la langosta, en cuanto a mi área espiritual y que Dios me va a condenar por eso. Pablo dice, no. Pero si tú no comes eso, dice Pablo, ¿no? Pero tienes un corazón podrido, ay, sí vas a tener problemas. O si tú comes de todo y también tienes un corazón podrido, también vas a tener problemas. Versículo 13 dice, así que ya no juzguemos más así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Vio? Entonces Pablo está diciendo, en sí, nada es inmundo. Lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijo Marcos, lo mismo que le dijo Jesús, el Señor Jesús le dijo a Pedro, lo mismo está diciendo Pablo. Nada es inmundo en sí mismo. Este versículo lo vamos a ver en otras traducciones y nos va a dar una claridad intensa de lo que quiere decir eso. No sé si lo puedes poner en las otras traducciones, hermano. Ok. Esa es, ok. Nueva Biblia Viva. Dice, en cuanto a mí, tengo la seguridad absoluta de que podemos comer de todo. Diga a la persona que está a tu lado, ¿sabes qué es la palabra todo? Y Pablo dice, tengo la seguridad absoluta de que se puede comer de todo. O sea, una seguridad absoluta, hermano. No da espacio a términos diferentes que pueden encajarse, ya es absoluto. Que se puede comer de todo. Pero si alguien piensa que es malo comer algo, no debe comerlo, porque es malo para él. ¿Vio? Si alguno de nosotros que dice, no, hermano, el chorizo, no, es del diablo, hermano, es del diablo, no. No, si para usted está mal comer el chorizo, no lo coma. Pero yo tengo la certeza como Pablo. Tengo una certeza de convicción de que usted se puede comer lo que se le dé la gana. Todo lo que se le dé la gana. Y en cuanto a la espiritualidad, no va a referir para nada o deferir para nada. Y el día del juicio no lo van a mandar a condenación porque se comió la hormiga, se comió la culebra, se comió... ¿qué se comen hoy en día? Se comen hasta los alacranes hoy en día, Dios santo. Se comen los caracoles, las tarántulas, Dios santo, Padre eterno. No, al máximo me como el cuy, que está bueno, pero comerse tarántula, ciertas hormigas, a crudo, se lo comen crudo. Juan el Bautista comía saltamonte, que era prohibido eso. Yo no sé con qué lo condiva, pero se lo comía. Ay. Pero hay cristianos como los adventistas, que causan fastidio, hermano. Y dice Pablo, pero si alguien piensa que es malo comer algo, no lo coma, pues. Pero deje de estar fregando. No lo coma. Ahora, si se va a sentar un adventista conmigo y me va a explicar, mire, porque esto hace daño, esto es por motivos de salud, pero por motivos espirituales es otra cosa.
que no tiene nada que ver. En el día de Pablo está diciendo, nos vamos a presentar delante de Dios y por motivos de lo que has comido, no has comido, eso no va a ser el problema. El problema va a ser lo que hay en tu corazón. Ese va a ser el problema. La traducción viviente dice, tome atención por favor. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, ¿vio? Lo mismo que dijo Marco, lo que dijo Marco cuando Jesús habló sobre esa cuestión de lo que entra, no lo que contamina, sino lo que sale, y Marcos entendió eso. Esto lo dijo porque así hacía limpio todos los alimentos. Lo mismo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, por la autoridad que me dio Jesús, estoy convencido que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Pero para esa persona, que no lo coma. Pero si va a haber alguien que va a decirte, mire, no coma eso porque yo he visto que esto, y si sigue comiendo se vaya al infierno. No, no le crea. Pero si te habla por motivos de salud, pues tienes que creerle. Y si quieres vivir bien, tienes que cuidarte. Pero porque que Dios me va a ver mal, ay, es que ciertas cosas, ciertas bebidas son del diablo. No, no. Ahora, hay otras dos traducciones, creo. Dice, como creyentes en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido. ¿Vio? Seguridad. Tiene convicción absoluta, dice Pablo. Tengo la seguridad de que ningún alimento, dice, en sí está prohibido. Pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. ¿Yo? Y Pablo se está refiriendo específicamente a la dieta judía, hermano, ¿eh? A la dieta judía. Por eso es que se recuerdan en el concilio de Jerusalén, por eso es que lo acusaban a Pablo, ¿verdad? Que él está enseñando cosas diferentes a lo que enseñaba la ley de Moisés. Claro, pues. Claro, porque esos sinvergüenzas tenían el corazón lleno de mugrosidades, pero no comían ciertos alimentos. Hay que respetar la ley. Las cosas externas les gusta respetar a la gente, pero cuidar su corazón casi a nadie le interesa. Verso 14. Yo de mi parte, en la versión internacional dice, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Si hay alguien que dice, no, eso es impuro, bueno, pues para él. Pero Pablo dice, para mí no. Entonces, la posición eclesiástica, hermanos, por todos los, por todos los años, por todos los siglos, nunca ha practicado esta barbaridad que se inventaron los adventistas. Nunca. Por eso es que ellos un sostén o un sustento histórico no lo tienen. No lo tienen. Por eso es que tienen ellas como su fundadora, ¿verdad? Helena de Wands, la profeta. Y que le hacen caso a los escritos de White, porque ella también tiene sus escritos, así como los testigos tienen su propia Biblia y su atalaya, así como los mormones tienen el libro de Mormón, así también los adventistas tienen los escritos de Elena de White, que son, ellos dicen que no, pero le dan el mismo valor que a la Biblia.
el mismo valor que a la Biblia. Ahora, habiendo visto esto, vamos a seguir con el contexto, pues está claro que para Pablo, como para Dios se le mostró a Pedro y Marco entendió que no hay nada impuro lo que contamina. No es lo que contamina lo que comen, porque no hay animal impuro. Versículo 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Vio? Acá ya viene lo que es relevante. Lo que no es relevante ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que es relevante? Lo que es ser un verdadero cristiano. Y Pablo llega al punto de decir, pero si a causa de lo que tú comes o lo que no comes, tu hermano viene a ser contristado, o sea, porque tú estás ahí, ¿verdad? Porque hay adventistas, hermano, porque se comieron un chanchito y no soportaron la tentación en un matrimonio, en un cumpleaños, o por ahí vieron una carretilla que salía el olor y se metieron a comer, y esto no es chiste, ¿eh? Y se pusieron a comer, se sintieron mal hasta en el alma y abandonaron sus creencias. Sí, porque los acusaban, hermano. A mí me decía una señora que era muy amiga mía de los adventistas, "Ay, hermanos, no sé, a veces me llevo mi chanchito escondido a mi cuarto, porque le encantaban los chicharrones a esta señora, le encantaba. Y se llevaba eso. Y yo decía, ¿y por qué no se lo come a la luz del día? No, mi religión no me lo permite, hermano, me dice, no me lo permite. Ese es el problema, dice. O sea, realmente lo que es el problema es lo que están causando esa gente, porque están haciendo tropezar a mucha gente y no están caminando en el amor. Eso sí es un problema. Estás fastidiándole a esa gente porque te comiste un chanchito. Y me decía una persona, yo conozco varios líderes pastores que predican ahí que no se tienen que comer y tú están comiéndose su chicharrón, me dice. De verdad, literalmente así hablan. Entonces, Pablo llega al punto de decir, ¿no? Por lo que comes de todo, tú que comes de todo, o tú que no quieres comer de todo, dice, si tu acusación va a estar que fastidie, 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 y fastidie hasta el punto que tu hermano se desanime de las cosas de Dios, entonces no estás caminando en el amor. Y si no estás caminando en el amor es porque estás lejos de Dios, porque Dios es amor, y el que está en Dios manifiesta el amor. ¿Verdad? Porque hay gente, hermano, que le gusta señalar todo y da solo fastidio. Dice el verso 15 a continuación, no hagas o no hagas que por la comida tuya se pierde aquel porque en Cristo murió. Literalmente. Tuvo que trabajar un sábado. Lo regañaron terriblemente, se contristó aquel joven. Literalmente. ¿Verdad? Literalmente le dijeron esto, que estás violando la ley, y que esto, que el otro, y que aquí, que allá, no puedes comer esto, no tienes que hacer esto. ¿Qué sucedió? Sucedió que pues muchos se apartan. No hagas que por la comida tuya se pierde aquel, porque en Cristo murió. Y hay que tener mucho cuidado cuando somos legalistas en ese aspecto. Podemos aconsejar a la persona que no coman cierto tipo de cosas, por ejemplo el dulce. El dulce es terrible. Lo peor que puede existir, dicen los doctores, es el dulce. Pero ahí andan quienes le dan duro a dulce y andan juzgando otras cosas. Terrible, terrible, hermanos.
Hay que tener mucha coherencia. Yo no estoy aplicando estudios sistemáticos sobre el romano, pero estoy aplicando solamente estudio doctrinal sobre la alimentación, porque el estudio sistemático sobre el romano es impresionante cuando se toca estos puntos. Versículo 16 dice, no sea pues vituperiado vuestro bien. O sea, lo que usted hace, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con eso tendríamos que estar calmados, Dios santo. Las otras traducciones nos va a llevar a una luz tan relevante propio que el que no le entiende es porque no está poniendo atención. Por eso es que Cristo dijo, no, vengan y préstenme atención. El que no va a entender lo que vamos a leer a continuación es porque no quiere entender. Versículo 17 del capítulo 14 en Dios habla hoy, en esta versión Dios habla hoy, dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o de beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Claro, Dios santo, clarísimo. No, que la Coca-Cola es del diablo, que la Fanta es del diablo, que la Pepsi es del diablo, que la Sprite es del diablo, que este es del diablo, que todo esto es del diablo. Que el agua frisante es del diablo, me han dicho. Dios santo. Que el pollo es del diablo porque te vuelve homosexual. Eso es lo que dicen iglesias evangélicas. Dios santo, de verdad, hay barbaridades que se escuchan, hermano. Quizás hay muchos que no son adventistas, pero parecen adventistas. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿Qué más allá? ¿Qué yo he visto? ¿Qué me han dicho? Y Pablo dice lo que dijo el Señor. No es lo que entra. No es cuestión de comida o bebida. Es cuestión de lo que hay en el corazón. Dice, sino de vivir en justicia, hacer lo justo, lo recto, de vivir en paz, cosa que esta gente no conoce, que es paz, de alegría por medio del Espíritu Santo. Eso es la vida cristiana. La otra versión viviente dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. De eso se trata la vida espiritual, no de lo que como o lo que bebo. Versículo 17 en la otra traducción. Todavía no. El reino de Dios dice, perdón, en el reino de Dios no importa lo que come ni de lo que bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. ¡Claro! El que no entiende es porque no está prestando atención. Yo, solo con este texto, usted los pone sentaditos a los adventistas y todos los que postulan sobre esta situación. Porque si para Pablo, hermano, estamos hablando Pablo, que él es judío, hubiera sido relevante, importante la dieta judía, y hubiera dicho, no, hermanos, aquí no se puede comer de todo. Hay ciertos animales que prohíbe Dios y no tenemos que comer. Pero Pablo entendió lo que dijo Jesús, el Señor. El problema no es lo que comes, el problema es lo que hay en tu corazón.
Si en verdad estás bien con Dios y guiado por el Espíritu Santo, dice Pablo, vas a hacer el bien, vas a vivir en paz y vas a estar contento. Porque eso es vivir en el Espíritu. Porque si fuera relevante, nuevamente se lo digo, si fuera importante y si fuera crucial de vida, de muerte, de juicio, de salvación, la cuestión del alimento, entonces Pablo lo hubiera puesto ahí, hubiera dicho, hermanos, tranquilos, sí, podemos comer de todo, pero no de esos animales que prohibió el Señor. Pero vuelve y dice, no se trata de lo que comemos o bebemos, más bien dice, lo que es importante es hacer el bien. Diga a la persona que está a tu lado, haz el bien. Vive en paz, Dios santo, deja vivir en paz. Y vive en alegría. Dice, esta versión dice, para que lo logres eso tienes que vivir en el Espíritu. ¿Vio? Y no tiene nada que ver hacerte vivir en el Espíritu lo que comes o lo que bebes. Eso no te lleva. Pero hay gente que se amarga la vida cuando te mira comiendo ciertas cosas o bebiendo cierto tipo de cosas. Si usted ya le ha dicho a un hermano, hermano, mire, eso hace daño, y quédese en paz. Si quiere, se va a morir antes que usted. Lo máximo. O va a vivir mal, ¿verdad? Es más. Pero si anda ahí, ay, 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 yo sabía que ese hermano es del diablo, cómo le gusta, mira cómo le gusta, cómo toma eso. Puh. Sigamos en el contexto. Ok, versículo 18. Dice, porque porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, ¿vio? ¿Qué es lo que agrada a Dios y es aprobado por los hombres? Por lo que usted come o bebe, o por lo que hace el bien, vive en paz y vive alegre, porque vive en el Espíritu. Definido, hermano. Términos absolutos, ¿verdad? Porque si va a estar usted con una persona que se cuida de ciertas bebidas, de ciertos alimentos, pero no conoce ni la paz y hace el bien solamente en lo que le da la gana, en lo que puede, y no vive contento, no vive en alegría, no vive agradecido del Señor. La persona cae mal, por más que esté llevando una ley judía, dietética. No, yo no como animales impuros, hermano. Dios me libre de eso. Pero su manera de vivir es espeluznante. Su temperamento, su carácter. Entonces Pablo dice, el verso 18, porque porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Vio? Claro, no hay más vuelta que darle. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Eh? Tome atención. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En eso tenemos. ¿Qué es lo que produce paz? Hacer el bien, tener una buena conducta, estar enfocados en las cosas de Dios. Todo lo que edifica tenemos que hacer en cuanto a los hermanos. Si ya usted es un cristiano que le gusta cuidar mucho su cuerpo y quiere transmitirlo a otro cristiano,
lo hace, pero privadamente, más no por motivo doctrinal o espiritual. Si le hace caso, bien. Y si no le hace caso, no va a estar renegando, ni juzgándolo, ni pisoteándolo, ni criticándolo, pues. Ay, ay, qué gordo, ay, qué estará comiendo. ¿Vio? Tenemos que buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de comida. Qué tremendo. Todas las cosas a la verdad son limpias, otra vez. Pero es malo, ¿para qué? Que el hombre haga tropiezo a otros con lo que come. Entonces, mire lo que dice Pablo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Punto. Yo estoy convencido de lo que está convencido Pablo, donde dice Pablo que ningún alimento es impuro. Mi convicción es esa, la que tiene Pablo, la que dijo Jesús y que le entendió bien claro Marcos y se le mostró a Pedro. Esa es mi convicción. Pablo dice, estoy completamente, absolutamente convencido de que ningún alimento es impuro, ninguno, y que puedo comer lo que se me dé la gana. Porque eso no contribuye a que yo haga el bien, a que yo busque la paz, a que edifique espiritualmente a mis hermanos. No, porque no contribuye para nada. Entonces, Pablo llega al punto de decir, tú tienes la libertad de escoger qué comer y qué no comer. Pero si lo que comes delante de otro querido, porque es lo que va a decir Pablo en Corintios, ¿no? Vamos a leer eso después. En la otra semana, Pablo va a llegar a decir, pero si lo que comes delante de alguien que no come lo que estás comiendo, entonces dice Pablo, pues mejor es que no coma, porque ese hermano es débil o es inmaduro, lo llama Pablo. Y si no te importa que es débil e inmaduro, entonces no estás viviendo el amor. Entonces, si usted es una persona que conoce a alguien, por ejemplo, yo por ejemplo, no es que yo me voy a poner ahí tan cinco adventista y me voy a poner al lado con mi cerdito, ¿verdad? Y mi cebollita y mi lechuga. No, no me voy a poner al lado de ellos. Los puedo hacer arrabiar o antojar. Eso me lo traigo a mi casa y me lo como duro. Pero si yo estoy ahí delante de ellos comiendo eso es no tener amor por ellos. A eso es lo que dice Pablo. Y también ellos no pueden causar fastidio a alguien que tiene la convicción, la que tuvo Pablo. Yo tengo convicción de que ningún animal es impuro. Ninguno. Ningún alimento es impuro. Absolutamente esa es mi convicción. Porque todas las escrituras me demuestran a mí que lo que para Dios es relevante, como lo acabamos de ver. Para esto dice el que camina haciendo el bien y busca la paz y vive alegre. En otras traducciones dice, vive contento con lo que Dios le bendice. Pues dice, es lo que Dios quiere y es aprobado por los hombres. Lo acabamos de ver. No tengo otro tipo de convicciones que no sea de lo que está convencido en las Sagradas Escrituras.
Voy a terminar con este verso. Lo que sí es desaprobable ante los ojos de Dios, lo dice Romanos capítulo 8, versículo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto sí, es literal y la próxima semana vamos a intensificar el concepto de lo que estoy queriéndole decir, pero sí los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que comen la carne sí pueden agradar a Dios. No por lo que comen, sino porque aunque si usted come carne, pero hace el bien, vive en paz con todo el mundo y es agradecido, alegre, o sea, contenta, entonces pues es está en el Señor, recibido por el Señor y aprobado por los hombres. Pero los que viven según la carne, o sea, según sus deseos impuros, su inmoralidad, su perversidad, su borrachera, sus mentiras, su odio, su chisme, su murmuración y cosas así, dice, estos no pueden agradar a Dios. Estos sí no pueden agradar. Pero no por lo que usted come o deje de comer va a agradar a Dios. Agradamos a Dios, hacemos el bien, buscamos la paz y somos alegres, porque vivimos en el Espíritu. Pero desagradamos a Dios y no es agradable ante Dios los que viven en la carne. En esto sí. Pero no se trata de comida o bebida, dice Pablo. No se trata de eso. El reino de Dios o los ciudadanos del reino de Dios no se dejan regir sus vidas espirituales por eso. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor. Señor, queremos darle gloria y gracias, Dios, por Jesucristo, por Jesucristo, que nos ha redimido, Señor, de reglas y de leyes que no tienen nada que ver con lo que es un ciudadano del reino de los cielos. No tiene nada que ver. Dios, tú nos has dado conciencia. La conciencia significa que nos has dado el sentido común para poder razonar qué alimentos es bueno y qué alimentos no es bueno. Y somos nosotros. Tú nos has dado, Señor, la facultad de decidir qué alimentos vamos a comer y qué alimentos no vamos a comer, usando el sentido común. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es un ciudadano del reino de los cielos. Dios, ayúdanos a usar el sentido común para definir qué es bueno y qué es malo en cuanto a la alimentación. Pero de que sea impuro o inmundo o sucio o vil, pues Pablo nos dice que ningún alimento lo es. Ayúdanos, Señor, a que nos enfoquemos en nuestra vida espiritual, en lo que tú quieres de nosotros. Que nos dediquemos todo el tiempo solo a hacer el bien, porque toda tu palabra lo dice, para eso hemos sido predestinados, para hacer el bien, antes desde la creación del mundo, solo para hacer el bien. Y los hijos de Dios, dice, reciben la palabra de Dios para ser enseñados, confrontados, corregidos y guiados, a fin de que sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y eso es en el corazón. Porque tu palabra nos dice, lo que comemos no es lo que entra a nuestra mente, sino lo que está en nuestra mente es lo que contamina nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener mucho cuidado de nuestra vida espiritual, de lo que hay en nuestro corazón. Y no guiar nuestras vidas sobre aspectos que en cuanto al espíritu no tienen ningún efecto de ventaja o de desventaja, Señor.
Guíanos, Señor, hacia toda verdad. Ayúdanos a poder practicar tus enseñamientos, Dios, y poderle compartir a todos aquellos que no te conocen. Te damos la gloria y te damos las gracias de todo y por todo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.